que vamos a leer, hay un versículo que voy a hablar un poquito, mis amados hermanos, para que vayamos entendiendo lo que está escrito, porque esto trae una enseñanza para nosotros. Gloria al Señor. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Vamos a volver ahí el versículo 60, dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Eso es una de las cosas, mis amados hermanos, que es dura, es fuerte para algunos. Para algunos es fuerte. Creo yo que lo entiende, por eso dice que es dura. Si no lo entendiera, pues no dijera nada, ¿verdad? Pero ha de entender lo que significa esto. Por eso ellos dicen: es dura esta declaración. No sé si alguno de ustedes, alguna ocasión, ustedes ha escuchado cuando leemos la palabra de Dios y ustedes dicen: es muy dura esta declaración para mí. Si es que están prestando atención. Pero si es que no, pues simplemente lo leímos y pasamos y sin tomar en cuenta lo que dice la palabra. Pero estos hombres nos da a entender que tuvo que entender lo que estaba escuchando. Por eso dijo que es dura esta declaración. Y así cada uno de nosotros, mis amados hermanos, en esta hora, si ustedes lo entienden, entonces usted ha de decir esta dura palabra. Gloria al Señor. Versículo 61 dice: pero Jesús, sabiendo en su interior, o sea, en su corazón, que sus discípulos murmuraban por esto, y les dijo. Nuestro Señor se da cuenta lo que pensemos, lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, y Él lo sabe todo, porque Él sabía lo que había en el corazón de estos discípulos. Y esto os escandaliza, dice el Señor. Esto os escandaliza. Hay una pregunta ahí. ¿Por qué si vierais, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? Lo que está diciendo el Señor, si tú porque Él está hablando de Él mismo. Si tú ves al Hijo del Hombre subir donde estaba, entonces Él dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, si no hay espíritu, la carne no sirve. No sirve, la carne es muerta si no hay espíritu. Y luego el Señor dice, mis amados hermanos, yo creo que tenemos que entender lo que está diciendo el Señor. La carne nada aprovecha. Cada uno de nosotros, los que hemos recibido el bautismo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, nosotros ya tenemos que entender que necesitamos la palabra para que el hombre interior esté viva, esté despierto. Porque usted ha de pensar, pues ¿por qué estoy vivo entonces? Si no presto mucha atención a lo que dice la palabra, pero estoy vivo. Si estás vivo, pero no tu espíritu. Lo que está hablando aquí es el espíritu. Alimento de nuestro espíritu. Porque algunos de ustedes ya comieron y se vinieron. Algunos ya están listos la olla cuando regresa. Pero no está hablando de eso. Está hablando de la palabra. Gloria al Señor. ¿Estamos, mis amados hermanos? Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y note lo que dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Qué tan importante es que tu hombre interior es espíritu también. Es espíritu. Pero así como es espíritu, necesita la palabra que es espíritu y palabra de vida para que vaya creciendo. Esto es para que crezcamos, mis amados hermanos. No podemos quedar como estábamos hace un año, hace 5 años. No, tenemos que ir creciendo en esto. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra que es espíritu y que es vida también. Gloria al Señor. Muy importante tomar en cuenta en eso. No está hablando lo que es físico, material, no. Está hablando lo espiritual. Gloria al Señor. Dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis.
Note lo que dice el Señor ahí, mis amados hermanos. Nosotros humanamente, mis amados hermanos, vemos la cara y también podemos alcanzar a entender que no está muy de acuerdo, que no se goza de escucharlo. Y somos humanos, no tenemos ese poder para ver más allá. Pero el Señor, Él sabía todo lo que había en el corazón y en la mente. Porque Él es poderoso, Él es Dios. Y nosotros humanos alcanzamos a entender ciertas cosas, pero Dios mira todas. Gloria al Señor. Por eso Él sabía que uno de los que estaban ahí, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Note, ahí habla en plural, quiénes, no dice quién, pero ya después aclara que hay uno que lo iba a traicionar. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran el que le iban a traicionar. Note que habla dos puntos ahí. Habla de que había varios que no creían en nuestro Señor Jesús, pero todo estaba siguiendo. ¿Estamos de acuerdo? Hay una gran multitud que iba siguiendo a nuestro Señor Jesús, pero Él aclara. Dice, algunos no creen, pero hay uno que me va a entregar. Había ciertos hombres que no creían en nuestro Señor Jesús, pero ahí estaba uno que iba a traicionar a nuestro Señor Jesús. Mis amados hermanos, esperemos que todos los que estamos aquí, que no haya uno que quiera traicionar a nuestro Señor Jesús. Que no haya uno. Y esperemos que no haya varios que no creen la palabra. Porque esto es para nosotros. Amén. Es para nosotros, no está hablando a los que están allá afuera, está hablando a la multitud que lo está siguiendo. Y ahora está hablando a nosotros los que estamos aquí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar. No vaya a decir, dura es esta declaración. Era a los discípulos. A los discípulos. Bueno, a los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? ¿Qué hacen un discípulo? Los que seguían al Señor. Los que seguían al Señor. Y nosotros no somos parte de eso. Si somos parte o no somos. Amén, aleluya. Como dijo un hermano pastor, vamos allá para que te des cuenta, ¿eres o no eres? O sea, ese es el punto. No podemos dar la vuelta porque esta es para nosotros. Para nosotros. Yo me considero parte de los discípulos. Pero cuando hablamos parte de discípulos, ahí adquirimos educación, conocimiento. Y ya no podemos estar como estábamos hace 5 años, como estaba mencionando. Tenemos que ir mejorando. Claro que no se puede que hoy y mañana ya todo, no. Es un proceso largo. Depende mucho de nosotros. Si nosotros amamos a nuestro Señor, amamos la palabra, nos esforzamos de hacer, como dice el apóstol Santiago, que seamos oidores y hacedores, que no seamos oidores olvidadizos. Hay muchos oidores olvidadizos. Esos son los que escuchan pero no hacen nada. Sigue así como está. Gloria al Señor. Dura es esta declaración, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 66. Como resultado de esto, note lo que dice ahí. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaba con él. Eran muchos de los que estaban aquí, los que estaban, pero no creían. No creían la palabra, pero se consideraban como discípulos del Señor. Y ya después, ya no andaba con él. Aquí es donde, mis amados hermanos, me pongo a pensar, ¿cuántas familias ha venido aquí? Y ha escuchado dura cosa es esta declaración. Mejor vamos al otro lado. Porque si realmente amar al Señor y amar su palabra, debemos de estar juntos.
Debemos de estar juntos. Y hay una razón por qué no están aquí. Porque ser hijo de Dios y ser parte de la promesa, tenemos que escuchar, entender y hacer. Gloria al Señor. Por eso estos discípulos ya no estaban. Pues nosotros también somos testigos. Gracias a Dios a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Gracias a Dios. Porque los que ya no están aquí, ya no están. Pero se consideraba parte del pueblo del Señor también. Gloria al Señor. Vamos a avanzar ahí en el versículo 67. Versículo 67 dice: entonces Jesús dijo a los 12, note lo que dice ahí: ¿acaso queréis vosotros iros también? Nuestro Señor se dio cuenta que se fueron los demás, y Él pregunta a los 12 que Él llamó. Vamos a hacer una diferencia aquí, porque estos 12 son los que Él personalmente llamó, y a los otros no dice. Pero sabemos también que seguramente los 12 que a Él había llamado estuvo instruyendo a los otros para que siguiera a nuestro Señor Jesús. Pero aquí ya estamos mirando de que Él está hablando con los 12 mismos que Él llamó. Dice: ¿acaso queréis ir vosotros? No, perdón. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Entonces lo que dijo Señor, ellos se fueron. Pero si tú también quieres ir, ¿quieres ir? Esa es la pregunta. Pero notemos lo que dice. ¿Qué dijo Pedro? 68 dijo: Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí se quiere ir? Hay momentos que viene ese pensamiento en tu corazón y dices que mejor me voy. ¿Ha habido momentos? Pero mis amados hermanos, cada uno de nosotros que estamos aquí podemos decir lo mismo que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Yo creo que a los que sirve 3 dioses tienen más posibilidad de elegir ir con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu, porque tiene opción. Pero usted y yo no hay más opción. No hay más. Solamente nuestro Señor es el único Dios todopoderoso, es nuestro Salvador. No hay otro. Por eso no podemos ir. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Al diablo o al Dios? Bueno, pues se puede decir, pero lo que responde el apóstol Pedro es lo que nos da la fuerza y el ánimo de seguir, mis amados hermanos. Pues los otros se fueron. Pues como dices, ya se fueron. Y ellos, ahorita vamos a ver eso, ahorita, porque vamos desarrollando esto, y el Señor nos ayude de alcanzar a entender un poquito. Y esto, mis amados hermanos, yo siempre he dicho, nuestro Señor sabe que lo necesitamos, sabe que estamos batallando, sabe, por eso es que Él me ha movido, mis amados hermanos, porque no es cosa de decir, mejor voy a hablar esto. Pero se puede, ¿por qué no? Humanamente se puede. Pero ahora sí que hay que pedir al Señor: Señor, tú sabes cómo está tu pueblo. Tú sabes cómo está tu pueblo. Tú sabes lo que ellos necesitan. Tú sabes cómo estoy batallando. Y el Señor dice: ¿no será que tú también dices que dura es esta declaración? Yo dije: Señor, gracias te doy porque tú me has dado entendimiento. ¿Y a dónde? ¿A dónde más vamos a ir? Hablando de grupos, hay muchos. Hay muchos grupos. Podemos escoger una semana aquí, otra semana allá. Pero si no nos enseña la verdad, de todas maneras vamos a estar perdidos.
Ahora sí que la invitación es, vamos a conectarnos con nuestro Señor. Cada uno de nosotros, yo estoy aquí un tartamudo, porque no domino bien lo que leo, lo que hablo, pero ustedes no vean eso. Ustedes miren la Sagrada Escritura, lo que dice. Pida al Señor que abra tu entendimiento para que cada uno de nosotros tengamos un conocimiento. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a continuar. Entonces, dice Pedro, ¿a quién iremos? Yo también digo lo mismo. ¿A quién voy? Si ya me doy entendimiento, ya cosas que eran misterio para mí, ahora ya lo entiendo. Y no hay dónde más. Como Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes la palabra de vida eterna. Ahora sí, aquí cabe mencionar, mis amados hermanos, si alguien te pregunta si tú eres religioso, tú digas, no, yo no soy religioso, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de la promesa. Yo sirvo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo no sigo religión. Porque muchas personas preguntan que de qué religión eres. Eso ya me está, ya no quiero escuchar eso. Pero en una ocasión también estaba yo en el error. Mi religión es la verdad. Mentira. No, Dios, Él es la verdad. Él es el único justo. Él es Salvador. No hay otro. Grupos, podemos ir un rato allá, pero humanamente nosotros lo que nos gusta ver es el error. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros veamos. Vamos acá, vemos 1, 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, ya estamos mirando qué están haciendo y posiblemente allá vamos a encontrar cosas peores. Y al rato voy a decir, me voy a otro lado porque aquí no. Y nos volvemos a otro lado y lo mismo vamos a encontrar. Ahora, lo que tenemos que hacer, usted y yo vamos a conectarnos con el Señor. Ahí usted tiene la palabra. Tome su tiempo, lea la palabra, pida a Dios, ore, ayune para que Él te dé el entendimiento. Es lo que tenemos que hacer. Pero vuelvo una vez más, la pereza es más fuerte. No ora, no ayuna, no lee. ¿Cómo Dios nos va a ayudar así? No se puede. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Ellos están declarando, ¿verdad? Está confirmando lo que haya entendido. Gloria al Señor. 70 dice: Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Claro, Él mismo escogió a los 12. Esos hombres son los que andaban con Él siempre. Y sin embargo, dice, uno de vosotros es un diablo, santo de Israel. A veces vamos en una, cuando voy a la reunión de los pastores o cuando pasamos un rato donde hay confraternidad y vamos allá y el hermano Efraín nos exhorta y todo eso, palabra nos llega. Ajá. Si tu congregación es débil, ¿y por qué está tu congregación así? Porque tú estás así. Y eso ni modo de agachar. Sí agachamos, pero de todas maneras ya llegó. Podemos agacharnos, podemos escondernos, podemos sacar la vuelta, ir al baño o lo que sea, pero ya está. Ya está. Y así es esta también. Esta dice: yo escogí de ustedes los 12, pero uno de ustedes es el diablo. Es un diablo. Santo. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Realmente cuando uno llega a entender esto y uno se examina cómo estoy, ¿realmente amo al Señor? ¿Realmente quiero ser parte de la promesa? ¿O no? Esta declaración es fuerte. ¿Quién la puede aguantar? Pero usted y yo hemos aguantado hasta aquí. Gloria al Señor. Dice, mis amados hermanos, 71 dice: y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote.
porque uno de los 12 le iba a entregar. Ahí está la declaración que él estaba refiriendo a Judas Iscariote. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, pero ahora vuelvo, ya terminamos un parte y voy a hablar otra parte de la escritura. Depende mucho de lo que vamos a avanzar del tiempo, porque ya nos queda poco. Mis amados hermanos, pero ahora la pregunta es esta: ¿usted tiene más dónde ir? Por eso podemos decir: ¿a quién iremos, Señor? Sentido literal o sentido espiritual, es un solo Dios. Pero aquí el punto es: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Señor Jesucristo, A nuestro Señor. amén. Fuera de Él no hay vida. No hay espíritu, no hay vida fuera de Él. Recordemos lo que dice Evangelio de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay otro texto que dice: yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. No dice vas a la asamblea de Dios porque ahí ese es el camino. No dice eso. Vas a la bautista porque ahí es. No, dice nadie viene. Yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Hay otros que cambia esa palabra, dice nadie va al Padre. Eso es mentira. Él no dice nadie viene. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Es necesario que nosotros vengamos a Él. Es necesario caminemos con Él. Por ejemplo, lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Casi todos los textos que nos ayudan que vengamos a Él. Fuera de Él no hay nada. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ir en Lucas 14. Ahí vamos a aprender más, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Lucas capítulo 14. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Evangelio de Lucas 14. ¿Lo tienen, mis amados? Gloria a Dios. Vamos a dar lectura ahí en el versículo 15 en adelante. Gloria a Dios, jóvenes. ¿Tiene Evangelio de Lucas capítulo 15? No, perdón, capítulo 14, versículo 15. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura. Preste atención ahí, mis amados hermanos. Dice: cuando uno de los que estaba sentado con él a la mesa oyó esto y le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. También tenemos que entender aquí que no está hablando pan literal. Nosotros estamos ya en el reino de Dios. Yo ya hace tiempo que he mencionado esto. Nosotros estamos en el reino de Dios. Ya estamos. Es tan importante entender eso, que ya estamos en el reino de Dios. Dice Padre nuestro. Escuchen lo que dice Padre nuestro. Rezo a la oración Padre nuestro, para los otros dice rezo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El punto que quiero decir: venga tu reino aquí en la tierra, y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Se da cuenta de lo que dice ahí? Sí. Por eso es que nosotros, los que amamos la palabra de Dios, ya estamos
en el reino de Dios. Quiero que entienda eso también, porque muchas personas piensan hasta que se va a morir es cuando va a entrar en el reino de Dios. Sí, tienen que ver, pero ya desde aquí empieza. Desde aquí empieza. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, versículo 16 dice, pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena, a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Aquí hay un parábola, mis amados hermanos, de la cena, de la gran cena. Aquí empezó el Señor, porque alguien le preguntó, ¿verdad? Alguien le preguntó ya. Alguien le preguntó. Y luego esa persona, ¿verdad? Que dice, bienaventurado todo el que coma pan en el reino. Hay que entender de que estamos en el reino de Dios y tenemos que alimentarnos de la palabra. De la palabra. Por eso Él empezó a hablar una parábola para dar a entender a los demás. Gloria al Señor. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Ahora voy a detener ahí. Mis amados, présteme atención. Las personas que han sido invitadas, ¿es persona importante o no? O sea, si vemos una fiesta aquí o en el pueblo, donde quiera, no va a invitar a todos. Lo primero va a invitar a las personas más importantes. Bueno, no voy a mencionar eso porque no es para eso, ¿no? Pero podemos entender también que en el pueblo de Dios, en Israel, también se hacía fiesta. Y también cada cena, ellos invitaban personas importantes. Personas que son necesarios de estar ahí. Entonces, por eso es que este hombre envió a su mozo, a su siervo, a hacer la invitación. Por ejemplo, si un día voy a hacer algo y voy a decir al hermano Alberto, voy a entregar una lista y vaya, invite a esta persona, porque estas personas son las que tienen que estar. Y no creo que el hermano Alberto lo niegue, ¿no? Y lo va a hacer. Un ejemplo. No vaya a pensar que está pasando, ¿qué está pasando? Gloria a Dios. Entonces, esa es la manera de entender esto. Gloria al Señor. Y luego dice, mis amados hermanos, y luego mandó, dice 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que había sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Ahora estaba yo observando esto, mis amados hermanos. Yo dije, nosotros solamente hicimos la invitación y confiamos que ellos vengan, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí el hombre tuvo que mandar a su siervo otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque era importante que ellos estuvieran ahí. Porque la comida que se hizo especialmente para ellos. Para ellos. Entonces, si ellos no van, ese alimento se va a echar a perder. Ahora, usted lo tiene que entender. ¿Por qué es importante que usted venga a la casa de Dios? ¿Por qué? Porque la comida ya está ahí preparada. Si le hace falta sal, échale tantito sal. Pero si está bien sazonada, reciba. Está hablando de la palabra aquí. Está hablando de la palabra. Gloria a Dios. Por eso, antes, mis amados hermanos, tenía yo costumbre de preguntar, recuerde, o mandaba un mensaje, recuerde que hoy es el día de servicio, hermano. Y así hacía antes, pero como que después ya iba perdiendo ese costumbre. Pero la pregunta es, ¿por qué, mis amados hermanos? No todo el tiempo vamos a estar sobre los hermanos, no todo el tiempo.
Cada uno de nosotros debemos de tomar responsabilidad. Está bueno los que apenas van empezando. A los que están empezando tenemos que decir tal hora, tal día, y echamos una llamadita que venga porque ya va a ser, nuestro mente dice, ¿será que se olvidó? No se acuerda. Tenemos que recordar porque son nuevos. Ahora que ya somos de tiempo, nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. No siempre los hermanos que están frente va a estar siempre, no siempre. Por eso me gozo cuando ustedes, cuando llega la hora de acción de gracia, ustedes buscan, se levantan y ya tienen que estar listos en eso. Tienen que estar listos en eso, llegan y tienen que pasar aquí uno por uno, como vemos otra congregación. Qué bonito cuando se pone en línea aquí y empieza a pasar uno por uno. Y cuando no tomamos esa responsabilidad y tenemos que obligar para que pase, eso no debe de ser así. No debe de ser así. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estoy hablando de esto porque ya está preparado el alimento. Ya está. Por eso era necesario que el hombre tenía que mandar a su siervo otra vez. ¿Por qué? Porque es una preocupación y es de gran importancia lo que se prepara. Mis amados hermanos, a veces nos sentamos nosotros los que el Señor nos ha llamado, tomamos nuestro tiempo, damos lectura, pedimos a Dios que nos guíe y estamos preparando. Claro que nosotros recibimos la palabra, pero ese alimento espiritual ya se preparó para los que son de aquí. Ajá. Y cuando no vienen, vamos a aprender aquí. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaron? Dice aquí que el versículo 19 dice, y otros, ay Señor Jesús, versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Ay Señor Jesús, ¿no será que esto es lo que pasó a los que leímos allá? A los que dejaron de caminar con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué dejaron? Si nomás la excusa de ellos fuera dura, es esta declaración. Y se fue. Pero aquí encontramos otra cosa, que compró terreno y ya no puedo. En vez de decir, ahora sí, voy a servir al Señor, lo voy a hacer con todo mi corazón porque me ha bendecido. No, parece cangrejo esto, no. Va para atrás. En vez de caminar para adelante, va de lado. Pero no camina para allá. Usted y yo tenemos que caminar para allá, para adelante. Para adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y este dice, gloria a Dios, porque había comprado un terreno y eso dijo, excúseme, ya sáqueme de la lista porque no voy. Versículo 19 dice, y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Señor Jesús. Y esto, mis amados hermanos, me pongo a leer esto y estaba yo haciendo memoria. ¿Por qué los otros que estaban con nosotros hasta allá se fueron? ¿Por qué nos cambiamos acá, se fue otro? Y al rato no sé que va a ir otro, porque Dios lo ha bendecido. Y va a decir, ya no tengo tiempo para asistir y mejor me dedico a mi trabajo. Aquí está escrito. ¿Por qué razón el Señor nos habla? Porque Él quiere que no caigamos en esto. Por eso Él nos está hablando. Amén. Gloria al Señor. Este compró 5 yuntas de bueyes, son 10 toros, ¿verdad? 10 toros. Y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Versículo 20 dice, también otro dijo, ¿qué dijo el otro? ¿Qué dijo? También otro dijo, me he casado, por eso no puedo porque voy a ir a la luna de miel. Regaña a mi mujer.
Santo de Israel. Mire esta enseñanza. Cuando alguien se une, cuando es soltero, soltera, y venía con ganas a servir al Señor y se casa, ya no aparece. ¿Por qué? Porque me casé y ahora tengo hijos que atender, y tengo esto, y tengo lo otro, tengo que ir a lavar y hacer esto. Por eso ya no voy. Y se queda atendiendo a los hijos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Gloria al Señor. Dice ahí en el versículo 21: cuando el siervo regresó y informó a todo esto a su señor, entonces enojado el dueño. ¿Cree usted que no se enoja el Señor? Porque el dueño representa nuestro Señor aquí. Y a veces venimos aquí cargando de alimento espiritual y aparece uno, aparece dos. Y aquí dice que se enojó el dueño. Se enojó. Gloria al Señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, ya se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Bendito sea el Señor. Miren, mis amados hermanos, había un gran espacio y un gran banquete, mis amados hermanos, para los invitados, para los que son de la casa. Pero ni uno de estos cobardes llegaron. No llegaron. Uno porque compró terreno, otro porque compró 5 yuntas de bueyes, otro porque se casó. Y hay más, pero yo creo que se escribió lo más necesario. Si hubiera escrito todo es porque voy en vacación, es porque llegó mi familia, hay tantas cosas. Eso padre, cuando uno compra a veces una propiedad, un carrito, una casa, y uno luego le da tiempo a eso, y eso es lo que le ayuda. Y que el Señor nos ayude a aprender algo aquí. Sí es necesario, pero es más importante buscar el reino de Dios y su justicia, mis amados hermanos. Amén. Eso es lo más importante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, aquí dice la Escritura que ya invitó a los cojos, los mancos, los ciegos, pero dice: Señor, todavía hay lugar. O sea, eso ya están. Ya están. Y eso es lo que toca a nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, mira, présteme atención. Présteme atención. Dura es esta declaración. Dura es esta declaración. Mire, los que están sanos, tienen trabajo, está completo, caminó cierto tiempo y después ya no apareció. Y Dios es testigo. Aquí está nuestro hermano Álvaro, aquí está nuestro hermano Miguel y su familia, porque estaba necesitado y tiene fe al Señor, y aquí estamos, aquí seguimos. Y estos pocos ciegos, mancos son los que estaban ahí, pero no era suficiente porque había mucho lugar. Entonces me pongo a pensar, entonces fueron tantos los invitados, importantes, pero no llegaron. Y ya el siervo fue a traer estos enfermos, pero dice: ya lo hice todo, Señor, pero todavía hay mucho espacio. ¿Y qué dijo el Señor? Entonces el Señor dijo a su hijo: sal a los caminos y con los cercanos, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Gloria a Dios, aleluya. Mis amados hermanos, miren, vamos a entender esto. Nosotros somos siervos del Señor, pero ¿qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? Vamos a traer los ciegos, cojos, mancos, y todavía hay lugar. Y vaya ahí la callejona allí y ruéguele que venga. Ahí es donde nos quedamos cortos. Yo lo confieso delante del Señor, que ahí es donde estamos cortos. No estamos haciendo lo que debemos de hacer. Porque si hiciéramos lo que debíamos de hacer, no cabía este lugarcito. Posiblemente ponemos la lona que se extienda más hasta allá. Pero como no somos tan desobedientes, es dura esta declaración, ¿verdad? Señor Jesús, gloria a Dios. Y dijo, entonces el Señor dijo a su siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos, cercados dice, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor quiere que se llene la casa. Que tenemos que ser tercos ahí con ellos. Aleluya. Versículo 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ninguno. Mis amados hermanos, usted y yo debemos de estar contentos porque hasta ahorita estamos probando, estamos recibiendo nuestro alimento. Estamos recibiendo nuestro alimento. Pero no sea, mis amados hermanos, que mientras Dios te siga bendiciendo y vas a tomar el control y vas a decir que ya no tienes tiempo de servir al Señor, que ya no vas a tener tiempo de venir a la casa del Señor. No hagas eso, porque eso es lo que dice aquí. Como esos hombres fueron bendecidos y compraron terreno, compraron tierra y yunta de botes, y otros se casaron y ya no llegaron. Y eso. Ahora, mis amados hermanos, damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor que Él nos tiene hasta aquí. Hasta aquí. Pero vamos a seguir orando unos por los otros. Claro, como humano viene la debilidad, vienen cosas que nos jalan, mis amados hermanos, pero para eso estamos, para ayudarnos unos a los otros. Pero hay que pedir también. Hay que pedir, porque si no pedimos, pues como dijo alguien, soy un poco, no sé, hice un comentario, donde está alguien enseñando y hice un comentario. Se escucha bien lo que dices, pero tu cara refleja otra cosa. Y me dijo, ¿qué tú eres brujo o qué eres? Pues es que se ve la cara. Uno puede decir una cosa, pero nuestra cara, nuestra actitud refleja otra cosa. Entonces eso es lo que no podemos adivinar, ¿verdad? O sea, el punto que estoy, no puedo adivinar qué es tu problema, qué necesitas. Por eso hable, ore por mí, vamos a orar entre uno los otros acá, para que el Señor nos dé la fortaleza y así sigamos adelante, mis amados hermanos. Pónganse de pie, mis amados hermanos, porque el tiempo es muy veloz. Dios bendiga a los hermanos que están con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a